Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de Él es un gran hombre de Dios, y yo sé que a veces decir esto como que de todos los pastores que vienen a predicar, el pastor dice que son un gran hombre de Dios, pero el pastor Roberto Evans es un padre en la fe en nuestra nación. Él es un hombre que Dios ha usado por muchos años para marcar el rumbo de muchos ministerios, de muchas congregaciones, de muchos pastores, incluyendo el ministerio de los pastores Eliud y Edith, y de muchos hombres más de Dios. Y para mí realmente es un honor que ellos el día de hoy estén entre nosotros. Hermano Roberto, gracias por venir, gracias por estar aquí. Le amamos y le dejo el lugar. Pueden sentarse. Me encantan las introducciones de Shalom, porque sabe bien echar crema al taco. Y entonces yo ya casi me siento embarrado de crema. Entonces, gracias Shalom, gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a orar. Yo estoy entre dos palabras, entonces vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros en esta mañana. Y Señor, yo te pido mucha gracia ahora para compartir. Pido tu dirección. Y Señor, ayúdame a ver el camino y vete tú por delante. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues sí, como decía Shalom, éramos pastores del pastor Eliud, de la pastora Edith. Los tiempos cambian, y pues por un rato también del pastor Shalom, pero Dios cambió las cosas, y pues todas las cosas que Dios hace ayudan a bien, ¿sí o no? Y hemos venido aquí, y en verdad Patti está, no sé dónde está, pero al fin de cuentas nos ha impresionado mucho los logros y avances que han hecho aquí. Les felicito por haber pintado por lo menos el piso color blanco. Nosotros vamos frecuentemente a Más Vida porque la pastora Kelly es nuestra hija. Y uno entra allá y todo está oscuro y hasta el piso pintado de color negro. Y nada más uno dice, pues va a haber un cocodrilo por acá en algún lado que me va a agarrar porque no puedes ver nada. Y luego mi pobre esposa tiene que poner la mano sobre mi hombro y yo voy por delante como si ella fuera ciega. Pero aquí por lo menos hay algo de luz. ¿Está bien? Y no digo esto a ustedes, pero he pensado, si somos hijos de la luz, ¿por qué queremos congregarnos en las tinieblas? Me hace pensar de cuando yo era un niño e iba al cine con mi novia, y entonces siempre quería buscar el lugar más oscuro. Yo sé que ustedes no entienden esto, pero siendo hijo de tinieblas, pues buscaba las tinieblas, y pues en sí los murciélagos eran mi animal favorito. Pero aquí pues se puede ver algo, Felicidades. ¿Y qué cosa han hecho aquí con la construcción? Lamento que no tienen más terreno, honestamente. Y vamos a estar orando que Dios les abra más puertas de compra. Y el pastor Shalom me mencionó que estaba espiando 2 o 3 casas por acá. Y tenemos un amigo mutuo en Nezahualcóyotl, se llama Alfredo Velasco. Cuando yo conocí a Alfredo, tenían 2 terrenos en una manzana, espalda a espalda, 2. Y una iglesia antigua que ahí estaba a 2 terrenos de los terrenos que ellos tenían. A lo largo de los años ya han comprado 13 terrenos y son los dueños de casi la mitad de la manzana. Y entonces Dios puede hacer grandes cosas. Entonces vamos a dejar esto
Y yo les invito a que abran sus Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios. Y quiero hablarles de 3 palabras importantes en el vocabulario cristiano. Ya saben que cada cosa tiene su vocabulario, ¿no? La política tiene su vocabulario. La medicina tiene su vocabulario. El deporte tiene su vocabulario. Y también el cristianismo tiene su vocabulario. Y entonces necesitamos entender muy bien las palabras que están en el vocabulario cristiano, porque si entendemos las palabras, entendemos el mensaje. Y yo creo es una tarea de toda la vida de siempre ir aprendiendo nuevas palabras. Yo hablo 2 idiomas y ya cada vez que veo una palabra que no sé qué es, investigo para tratar de ampliar un poco más el vocabulario. Y hay algunos que su vocabulario es sí, no, y ahí está todo, quiero comer. Y en sí es un vocabulario un poco pequeño. Pero yo creo que cada palabra tiene su significado y nos conviene saber qué quiere decir. En Efesios 2 encontramos aquí 3 palabras principales y luego las vamos a explicar un poco mejor basado en una parábola que dio Jesús en el Evangelio según San Lucas. 2:1 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él está escribiendo a los creyentes en Éfeso, describiéndoles en un sentido cómo era su vida antes de ser cristianos y cómo Dios intervino en sus vidas para darles vida. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos resucitarnos a nosotros mismos. Pero Dios intervino en nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo y nos transformó. Y esto es lo que está hablando aquí Pablo. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 2 factores: estaban muertos en sus delitos y pecados y también eran por naturaleza lo que Pablo aquí llama hijos de ira. Y entonces al fin de cuentas pecadores bajo juicio. Pero luego el versículo 4 él dice: pero Dios, las cosas eran así, pero Dios intervino. Pero Dios, que es rico, número 1, ¿en qué? En misericordia, por su gran ¿qué? Amor con que nos amó. Misericordia, amor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice: ¿por qué? Por gracia sois salvos. 3 palabras: misericordia, amor y gracia. Y yo voy a cambiar la orden de estas palabras y yo las voy a ordenar en esta manera: amor, misericordia y después gracia. ¿Por qué cambio la orden de estas palabras? Porque a mi parecer la misericordia y la gracia son frutos del amor de Dios, o que nacen del amor de Dios. Su antecedente es el amor de Dios. Y porque Dios nos ama, nos tiene misericordia, y porque Dios nos ama, nos da su gracia. Ahora les invito a que abran sus Biblias al Evangelio según San Lucas y el capítulo 15.
Y quiero ver ahí a una parábola que todos ustedes, o sea que la conocen, la han oído, pero todos tenemos alguna especie de conocimiento de esta parábola. Es la parábola del hijo perdido. Lucas 15 empieza, el tema es la gente perdida. El capítulo 15 empieza con una parábola en sí de un pastor que tenía 100 ovejas y se perdió una. Luego la encontró. Luego sigue con otra parábola. Y esa parábola es de una mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una. Pero afortunadamente encontró la moneda perdida. Pero luego la tercera parábola del capítulo, y la más larga, la más extensa, es la parábola del hijo pródigo. Y realmente lo que pasó es que este hombre tenía 2 hijos y se perdió uno, pero lo recuperó. Y entonces vamos a platicar un poco de esto. Dice aquí 15, versículo 11, dice: también dijo, Jesús también dijo, en adición a las cosas previas, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No sabemos quién era el hombre, no sabemos en dónde vivía el hombre, tampoco sabemos el nombre de su esposa. Pero aquí Jesús dijo que había un hombre que tenía 2 hijos. No sabemos los nombres de los 2 hijos, pero eran 2, el mayor y el menor. Parece ser que el mayor, por carácter, era más responsable y disciplinado. En otras palabras, él trabajaba al lado de su padre, parece que hacía bien su trabajo y era un joven más o menos ordenado, disciplinado y trabajador. Pero el otro era un desastre. El hijo menor, parecía que había algo mal en la relación entre el hijo y el padre, como que el hijo no le respetaba a su padre. Y se ve que el hijo tampoco no era muy trabajador, sino flojo. Y más allá de esto, parece ser que era indisciplinado. Y entonces ahí estaba el padre con los 2 hijos, uno que era muy trabajador y el otro era que muy flojo. Uno que era responsable, el otro irresponsable. Y la escritura nos dice que un día vino el hijo menor, el irresponsable, y le hizo una petición a su padre que realmente estaba fuera de serie. Porque se acerca y dice: Padre, te pido esto, que me des a mí el parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo su herencia. Estaba diciendo: Padre, no quiero esperar hasta que tú te mueras para que me des mi herencia. Prefiero que me la des ahora. Yo he pensado, ¿qué haría yo si un hijo mío viniera y dijera: yo no quiero esperar hasta que te mueras, dame ahorita mi herencia? Yo creo que le diría: pues no tengo, no hay, y ya. Pero al fin de cuentas, este cuate viene y casi tal vez exigiendo: quiero el parte de los bienes que me corresponde. Y el padre hizo algo que a mí me sorprende, tal vez a ti te sorprende. En vez de rechazar la petición del muchacho, accedió. Dijo: está bien, te voy a dar lo que tú pides. Ni sabemos con qué pretexto lo pidió. No era: voy a abrir un negocio, quién sabe qué. Ni hay pretexto, nada más dame lo que me corresponde. Y el padre dice: está bien, y le da lo que le correspondió. Teniendo estas posesiones, dice que adentro de poco tiempo el muchacho juntó todo lo que él tenía y se fue. Se fue a un país lejano, lejos de casa, ya fuera de la vista de su padre, fuera de contacto probablemente con su padre.
y se fue a un país lejano con lo que su padre le había dado. Pero la Escritura nos dice esto, que desperdició todo lo que había recibido viviendo en sí mal vivido. Y entonces lo que pasa es que entró, yo creo, llegó con mucha lana y al instante tenía muchos amigos, pero ya al fin de cuentas gastó, ya viviendo perdidamente lo que él tenía, y llegó a la quiebra. Y a la hora de la quiebra se pelan todos los amigos, se van. Y este muchacho ahí estaba a solas en un país ajeno, sin familia, sin amigos, se le acabó todo. Y después vino un gran hambre. Yo me imagino que vino una sequía o algo así, y de pronto comenzó a escasearse la comida, y el muchacho ahí estaba lejos de casa, a solas, y ya al punto de morir de hambre. Y por fin dice, ¿qué hago? Y se fue con una persona de aquella tierra y le pidió trabajo. Y yo me imagino que él estaba pensando que le haría administrador de rancho o algo así. Pero lo que pasó es que le dio algunos de los trabajos más codiciados, y era de alimentar a los cerdos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener el trabajo al diario de alimentar a los cerdos? Digan conmigo, fuchi. Pero no solo esto. Pero el muchacho tenía tanto hambre que comenzó a envidiar a los cerdos, porque les daba algarrobos y dice, híjole, lo voy a dar al cerdo, a mí me quedaría bien, me gustaría tener esto. Y estaba en tan malas condiciones y tan por abajo que está alimentando a los cerdos y hasta envidiándoles por lo que les daba. Es en esto, habiendo tocado fondo, pero fondo de los fondos, habiendo tocado fondo, la Biblia dice lo siguiente, y lo voy a encontrar aquí. Versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Se fue con toda la lana que traía, se disfrutaba de todo, malgastó todo, cayó por abajo, tocó fondo, y dice, en este momento, tocando fondo, volvió en sí. Yo creo que en este momento el muchacho por fin se puso un poco sobrio, un poco honesto, que comenzó a analizar las cosas, de pensar en lo que él había hecho y también de su situación. Y en esto se acordó de su padre y dijo, pues qué cosa, los jornaleros de mi padre tienen más para comer que tengo yo. Y entonces se le salió una idea, un plan. Y el plan era esto: yo voy a volver a mi padre y le voy a decir esto: Padre, yo he pecado en contra de ti, en contra del cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero a la vez le voy a pedir que por lo menos me dé trabajo. Y entonces este fue su plan. Su plan era de volver, de humillarse delante de su padre, no exigir, sino de humillarse delante de su padre y luego rogarle que por lo menos le diere trabajo. Olvídate de esto de ser un hijo, nada más que me des chamba para que yo pueda vivir. Esto es lo que pasó con el hijo. Yo me hago la pregunta, ¿qué hacía, qué pensaba el padre al ver irse su hijo, sabiendo que no estaba preparado para la vida, que no iba a tener un éxito, que iba a ser un fracaso? ¿Qué pensaba el padre al ver esto? No sabemos, precisamente porque sus pensamientos no son expresados, pero tengo que creer que cada día el padre oraba por su hijo.
Y les voy a decir por qué yo creo que él oraba por su hijo. Porque yo creo que el padre amaba a su hijo. Aunque se iba para cometer el error más garrafal y grande de toda su vida, el padre no se amargó con él. No digo que no se incomodó, pero no se ve que se amargó con el hijo, no se ve que dejó de amar al hijo, no se ve que lavó las manos del hijo. Yo creo que el padre le dolía el corazón y oraba al diario para su hijo. Después de la Segunda Guerra Mundial había un teólogo, se llamaba Helmut Thielicke, un alemán. Y él escribió un libro que se llamaba en inglés The Waiting Father, el padre quien esperaba. Y describía ya en su manera de pensar como que cada día el padre tenía la esperanza, estaba esperando que fuera a regresar su hijo. Orando por su hijo, deseando que su hijo se volviera. Sin llamarle, porque no quería que viniera porque él le llamaba. Yo creo que quería que viniera ya humillado y por su propia cuenta. Pero sea como sea, me hago la pregunta, ¿será que cada día se levantaba el padre, miraba por la ventana de la casa al camino y decía, ya está? ¿Dónde está? Tal vez hablaba con los siervos, ¿han visto a mi hijo? ¿No le han visto? No, Señor, no está. Pero un día miró y venía el hijo. La primera palabra que yo les dije era la palabra amor. El padre, a pesar de las regadas y actitudes del hijo, nunca dejó de amarle. Y ahora escuchen muy bien. Tú y yo tenemos un Padre en los cielos y yo quiero decirles que todos nosotros éramos desastres. Si éramos de la iglesia o no éramos de la iglesia, como sea, todos nosotros éramos desastres. Y Dios nos miraba y dice, ay, 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 ¿qué va a pasar con este? Aunque él ya sabía. Pero lo que quiero decir es esto, que a pesar de toda la maldad, todos los caminos torcidos, todos los errores nuestros, todo lo feo de lo nuestro, Dios nunca nos ha dejado de amar. Y hay personas que dicen, ok, si Dios nos ama, si Dios me ama, ¿por qué me ama? ¿Porque soy guapo? No, mano, tú eres lo más feo de la cría. No, perdón. ¿Porque soy tan inteligente? No, tampoco ya lo haces. ¿Porque soy tan justo? Olvídate. Y entonces llega la pregunta, si Dios me ama, ¿por qué me ama? Porque todos nosotros creemos que debe haber algo en nosotros que puede ameritar que otros nos aman o que nos quieran. Y el problema es cuando nos damos cuenta que no tenemos nada con qué atraer el amor de los otros y decimos, estoy frito. Y la raza humana quiere desesperadamente presentar algo delante de Dios que puede ganar el amor de Dios, pero no hay nada que podemos hacer para ganar el amor de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos ama. Si Dios nos ama y no hay nada dentro de nosotros que amerita que Él nos ame, ¿por qué nos ama? Y le voy a decir por qué. Porque nos ama. Dice 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Es la naturaleza, es el carácter de Dios. Nadie en ningún lado jamás ha ganado el amor de Dios, porque el corazón de Dios nos ama independientemente de lo que son nuestras obras y vidas, y Él quiere en sí derramar su amor sobre nosotros, porque si recibimos su amor nos puede cambiar. Hay personas que dicen, nadie a mí me ama, ni mi perro. Trátale mejor. Pero yo le voy a decir algo. Hay alguien que nos ama. Y es Dios. Y nunca podemos hacer nada para hacer que no nos ame. Yo sí creo
que Dios hasta los que están en el infierno, voy a decir que los ama, pero hay un problema de justicia, que porque Dios es un rey, ellos transgredieron y Dios tiene que cumplir con justicia. Pero yo creo que yo podría decir que no hay ningún ser humano que Dios no ama. Y fíjense bien lo que voy a decir. Si Dios nos ama, hay esperanza para nosotros. Porque si Dios nos ama, quiere decir que Él está dispuesto a ayudarnos si nosotros nos humillamos delante de Él y clamamos a Él. Y entonces hay gentes que dicen, nadie me ama y no hay esperanza para mí. Perdón. Hay alguien que te ama y es Dios, y te ha amado y te va a amar y nunca te va a dejar de amar. Y Dios te quiere levantar porque el amor siempre busca el bienestar del amado. ¿Sí o no? Si tú amas a tu hijo, pues lo quieres levantar. Y el amor siempre busca el beneficio del amado. Y si Dios nos ama, hay esperanza, porque si volvemos a Dios, Él nos puede levantar, puede transformar nuestra vida y podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, en donde las cosas viejas ya pasan y todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra confianza, la roca sobre la cual estamos plantados, es Dios y su amor. Esta es la primera palabra, ya vamos en rápido aquí. ¿Saben la historia? El muchacho viene. El padre, wow, eso no es. Se ve un poco diferente de mi hijo, se ve gastado, se ve derrumbado, se ve como que el perro le agarró. Y lo está mirando, pero de pronto, clic, es mi hijo. Y no se quedó en la casa. Eres tú, ¿qué quieres? Sino el padre, al ver y saber que al que venía era su hijo, dejó todo y corrió hacia él. En tiempos antaños bíblicos así, un señor dueño de una hacienda, un rancho como este hombre era, por dignidad nunca corrían en público. Siempre caminaban en sí con cierto paso de importancia. Y el hecho que el padre rompe costumbre y corre hacia este muchacho reveló que al fin de cuentas no le importaba al padre lo que era protocolo en este momento. Lo que le interesaba era que venía su hijo. Corre, le abraza, le da un beso. Y ya con esto el hijo empieza: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y nada más vengo, hazme como un jornalero. Pero escúchenme bien, cuando el padre salió, corrió, le abrazó y le besó, era en sí un hecho, una señal de aceptación. Pero la segunda palabra que mencionamos, amor, y la segunda palabra, ¿cuál era? Misericordia. Piensen en lo que voy a decir. Por la ley judía, el que no respetare a sus padres, el que hiriere a sus padres, el que maldijere a sus padres, el que faltare el respeto para sus padres, el que era necio y rebelde, por la ley de Moisés estaba sujeto a pena de muerte. Y entonces viene el hijo, a lo mejor pensando: ¿y cómo me va a recibir? Este puede ser el primer día de lo demás de mi vida, o puede ser el último día de mi vida. Y yo creo que él llegaba ahí con cierta incertidumbre, pensando: ¿cómo me va a recibir mi padre? Pero en este momento, su padre le tuvo misericordia. Yo tengo un pequeño diccionario de 50 palabras, que es el diccionario de Roberto Evans.
todavía no está en venta. Pero yo defino la palabra misericordia en esta manera. Es cuando no recibimos lo que merecemos. Cuando no recibimos lo que merecemos. Y no estoy hablando de una tranza. Lo que estoy hablando es de un juicio, de un castigo, algo así. Y al fin de cuentas nos tienen misericordia y no nos dan lo que merecemos. Este muchacho vino, obviamente expuesto, sujeto a lo que podría ser un juicio el fin de su vida, pero su padre le amó tanto que en vez de fumigarlo o fulminarlo, el padre le perdonó todo. Y piensen en lo que voy a decir. Nuestro Padre Celestial nos ama. Y muchos dicen, me voy a acercar a Dios, pero a ver cómo me va, porque yo soy una rata peluda. Y a ver cómo me va, si me acerco a Él, me va a mandar un rayo, me va a hacer fea la cara, va a cerrar la puerta, ¿cómo lo hago? Y algunos vienen con intrepidación delante de Dios. ¿Cómo me va a recibir? La Biblia dice que todos los que se humillan delante de Dios recibirán misericordia. Y les voy a decir una cosa más antes de proceder. Dios a nosotros nos tiene misericordia, nos perdona, ¿ok? Nos da algo que en sí o no nos da lo que merecemos. Dios es el juez del universo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando todos los que pagaron en sí, pecaron, son dignos de muerte. Y Dios, por ser justo, por ser recto, por ser el rey de todo el universo, tiene el deber de cumplir con la ley y de juzgar nuestro pecado en la manera indicada por los pecados que hemos cometido. Pero a la vez nos perdona, estamos vivos. ¿Cómo es posible? Es porque Él juzgó a su Hijo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todo pecado, maldad, transgresión que tú y yo teníamos, merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dijo, para que yo pueda tener misericordia de ellos, alguien tiene que pagar sus pecados. Porque si ellos pagan, no es misericordia, es juicio. Y es en esto que el Hijo de Dios se fue a la cruz por la voluntad del Padre, por voluntad propia, y Él murió en nuestro lugar, absorbió en su persona el juicio que todos nosotros merecíamos, y debido al hecho que la cuenta se pagó, Dios puede decir perdonado, porque ya está pagado. Pero vamos a continuar. Ahí está. Padre, he pecado contra el cielo y en contra de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Le tuvo misericordia y no le dio lo que merecía recibir. Yo vuelvo a decir, esto es lo que ha pasado con todos nosotros que estamos aquí el día de hoy. Estamos aquí porque Dios no nos dio la muerte y el juicio que merecíamos. Y yo digo, gracias Dios. Pero fíjense qué dice el Hijo. Padre, no soy digno, dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y en contra de ti. Todo lo que he hecho no solo es en contra de ti, también es en contra de Dios. Y luego dice algo muy interesante. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame trabajo como un jornalero.
Vamos a ver versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué dijo el padre a los siervos? Mi hijo. En el amor de Dios no nos da lo que merecemos, misericordia. Pero en el amor de Dios, en su gracia, nos da lo que no merecemos. Es lo opuesto. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Algunas personas debaten el punto: ¿era digno o no era digno de ser llamado su hijo? Mi voto es no. Que ya traicionó a su padre, se condujo de tal manera que le traicionó, y ya en sí pues no era digno ya de ser llamado su hijo. Del padre no le ejecutó, pero por otro lado el muchacho le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice: wow, traigan una túnica por favor, de las mejores que hay. Póngale un anillo, por favor, dale calzado, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. El padre le está dando algo que no merecía, y era esto de ser restaurado o reinstalado, si puedo usar esta palabra, como el hijo del Padre. Dios en Cristo, por su amor, no nos da lo que merecemos, nos perdona, y luego ya en sí nos tiene misericordia. Pero la Biblia también dice que todos los que creen en Él serán llamados hijos de Dios. Está dándonos de nuevo un puesto que Adán y Eva y tantos otros abandonaron, un puesto que nosotros no teníamos en dónde reclamar el puesto, pero Dios en su gracia, en su favor inmerecido, ya le declaró y de nuevo le hizo hijo suyo, y le trató como hijo suyo. Le vistió en una de las mejores túnicas de la casa, le da un anillo, símbolo de autoridad y de pertenencia, y luego el calzado. Y el muchacho no merecía nada de esto. ¿Cómo lo hacemos tú y yo para llegar a ser hijos e hijas de Dios? ¿Con qué pagamos? ¿Con qué trámites legales? ¿Cómo lo hacemos de llegar a ser reconocidos como hijos de Dios? No lo hacemos. No podemos hacerlo. Está fuera de nuestro alcance. Es un don. Es un regalo. Es una dádiva que Dios en su misericordia en sí nos adopta y nos hace los suyos. Este muchacho nació en casa y en un sentido lo volvió a recibir como hijo, aunque no lo merecía. Tú y yo ni éramos de la casa, pero Dios nos ha adoptado. Y no solo nos ha adoptado, sino que Dios nos ha dado un nuevo corazón en Cristo Jesús. Y toda esta obra que se ha hecho en nosotros es una dádiva. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Y viene en el paquete de que de nuevo somos adoptados y hechos declarados por su gran amor, hijos e hijas de Dijo el hijo:
no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Hay alguien aquí que de verdad, antes de conocer a Cristo, que tú pudieras haber acercado al trono de Dios y decir: Dios, yo merezco ser hijo tuyo. Yo merezco que tú me hagas hijo o hija tuya? ¿Alguien aquí? Porque si hay, levanta tu mano y te queremos echar fuera 2, 3 demonios de engaño. Nadie. Sin embargo, Dios lavó nuestros pecados en la sangre de su Hijo. Dios nos ha adoptado, nos ha hecho suyos. Ya en sí nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado su espíritu. Y vuelvo a decir, es un regalo. Es por gracia. Y la gracia es favor inmerecido. Y la única manera de explicar esto es el amor de Dios. Wow. No creo que a ti te gustaría tener este bola de mugrosos en tu casa. Perdonen lo que estoy diciendo, no le quiero insultar. Pero al fin de cuentas, queremos adoptar a 100 o 200 o miles o millones de pecadores viles y quién sabe qué, y hacerles hijos nuestros. En ninguna manera. La naturaleza nuestra no nos permite esto. Pero al fin de cuentas, Dios a cada uno que ha entrado le ha adoptado, le ha hecho suyo, le ha dado un nuevo corazón, le ha dado un propósito. ¿Saben ustedes que el hijo menor no tenía propósito? La parranda era su propósito, la pachanga era su propósito, y malgastó todo lo que tenía. Pero cuando Dios nos adopta y nos hace sus hijos, nos da un propósito que nos puede saciar y llenar, y nos da los talentos y las habilidades y la gracia de poder hacerlo. Por eso el pueblo de Dios debe ser el pueblo más feliz y contento sobre la faz de la tierra. Y más allá de esto, la Biblia dice que Dios hace todo esto para su propia honra y su propia gloria. Volviendo al capítulo 2, no lo vamos a ver, de los Hechos. Sí, vamos a volver, perdón, a Efesios capítulo 2. Voy a terminar, ya puedes pagar, ¿pasó? ¿O ya pasó? No, pues, yo creía que estaba escuchando música del cielo. Tienes un buen toque ahí, Paco. Volvamos a Efesios. Dice aquí, pero Dios, 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos ya en la casa grande, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice que Dios ha hecho esto, y ahora dice, porque somos hechura suya. Como que nos agarró como una bola de barro que no servía para nada, nos perdonó, nos adoptó, puso su espíritu en nosotros, y ahora nos va moldeando. Ya, hechura suya. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Un propósito válido, eterno, alcanzable, que nos puede saciar. No entiendo cristianos aburridos. Porque si entendemos que Dios nos ama,
nos ha tenido misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Y en su gracia nos ha hecho sus hijos, nos dio lo que no merecíamos. Y nos dio todo este futuro. Yo digo, wow, porque el camino del Señor solo se pone mejor y mejor y mejor en cada camino y cada kilómetro del camino. Capítulo 1, versículo 3 dice, aquí estamos en Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación de la tierra. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este quiere decir por su amor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, éramos desastres, todos nosotros, viviendo perdidamente en un país lejano, y no nos fue bien sino mal. Pero quiero decirte, aún el momento cuando volvimos en sí y comenzamos a pensar en Jesús, la gracia de Dios, y luego que tomamos la decisión, me voy a acercar, la gracia de Dios, y luego de poder hablar y decir, pues mira, Padre, no he pecado en contra del cielo, en contra de ti, no soy la gracia de Dios. Y al fin de cuentas que nos recibe, que nos hace los suyos, nos da un destino, es la gracia de Dios. Y todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces voy a terminar porque seguro que el tiempo ya se fue. Pero yo creo que tenemos algo por lo cual debemos ser agradecidos el día de hoy. Algo que debe provocar un poco de acción de gracias en nuestro ser. Y es que nuestro Padre nos ama tanto que no nos dio lo que merecíamos, sino que nos ha dado algo que no merecíamos, algo que jamás podríamos haber comprado. El precio ni tiene precio. Y todo esto por el puro afecto de su voluntad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dios es bueno? ¿Y su misericordia es para siempre? Entonces, ¿quién es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor? Nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie. Voy a hacer una pequeña oración y va a pasar el pastor. Shalom. Padre, desde lejos las montañas se ven chaparritas, pero cuando estamos al pie de la montaña se ve bien grande, bien alta. Hay días, Padre, que vemos la gracia de Dios desde lejos y decimos, no es la gran cosa. Pero Padre, cuando llegamos al pie de la montaña, de la grandeza de la gracia de Dios, la altura y la anchura casi es imposible para nosotros de medir y ver. Y Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias que tú nos amas, siempre nos amarás. Gracias que nos has tenido misericordia, no nos diste lo que merecíamos. Y yo digo, muchas gracias. Y a la vez, Padre, nos diste lo que no merecíamos, de ser llamado los hijos de Dios. Mirad cuán amor tiene Dios, que nos ha llamado y nos ha hecho hijos e hijas de Dios.
Te damos las gracias, te bendecimos, ensancha y expande nuestros pensamientos y entendimiento en cuanto a lo que es el cristianismo y la gracia de Dios. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pastor.